Bueno, como de costumbre, ¿no? Mucha información. Por eso vamos a ir directamente al editorial de hoy, que tiene que ver con lo que sucede, ¿no? Y lo que sucede en el marco de la política y todas esas cosas. Y por eso yo lo titulé Arriba del telón, porque hice una analogía, digamos, con lo que significa una obra de teatro. Esto más bien a veces parece una comedia, otras veces un drama, otras veces una película de terror, o una obra de teatro, mejor dicho, de terror. Porque, miren, a veces detrás de la escena política, allí, entre bambalinas, fluyen acuerdos, servilletas, grabaciones, fabulaciones y también hasta traiciones. Es que en ese gran escenario en que se mueven los actores de la política, entiéndase la política como ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos y en sus intereses, y de comunicación pública, porque todo acto de gobierno, es más, todo acto político, es de orden público. La política real, en tanto, lucha por el poder en función de intereses, ventajas. Bueno, se expresa y efectúa en el proceso de elaboración de políticas. La capacidad de un gobierno para llevar a buen puerto su gestión depende en gran medida de actores claves que saben nadar en las aguas profundas del quehacer político. Bueno, algo que la Libertad Avanza desconocía, está aprendiendo, pero aún desconoce bastante. Porque miren, se trata de figuras que tienen la misión de lograr acuerdos y tejer alianzas, muchas veces detrás de los escenarios, para superar la crisis y asegurar la gobernabilidad. Yo recuerdo en las clases de ciencias políticas, se suele citar como ejemplo el caso de Thaddeus Stevens, el norteamericano que como representante del Partido Republicano desempeñó un papel fundamental como negociador político en el Congreso de los Estados Unidos. Era un férreo defensor de los derechos civiles y la igualdad racial durante y después inclusive de la Guerra Civil estadounidense. Y su labor, su actuación, para seguir con el tema teatral, fue clave para lograr la proclamación de emancipación impulsada por Abraham Lincoln. Según los historiadores, su influencia en el Congreso ayudó a asegurar el apoyo legislativo y público necesario para respaldar la proclamación de Lincoln, de Abraham Lincoln. Y en rigor, Stevens practicó lo que en nuestro país se conoce como rosca política, es decir, la habilidad que poseen algunas figuras para allanar los caminos, los acuerdos entre distintas fuerzas partidarias con el fin de aprobar leyes, presupuestos y otras iniciativas legislativas que suelen ser de importancia. A ver, debo reconocer, la rosca no goza de buena fama en la opinión pública, ¿no? Y algunos malos ejemplos rondaron o sobrevolaron nuestro territorio. Es más, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, se declara en contra de estas prácticas. Sin embargo, el principio de realidad se impuso una vez más y el libertario se vio obligado a designar a Guillermo Francos, como lo dijimos en su oportunidad, un experimentado operador político, como jefe de gabinete para asegurar la aprobación
de la ley de bases en el Senado. Los resultados están a la vista. El sucesor de Nicolás Posse en la jefatura de gabinete conoce muy bien las artes de la negociación en la arena política. Yo creo que es tal vez una de las pocas figuras del entorno presidencial a la que mejor le calza el traje de lo que se llama operador político. Hay quienes aseguran que en el tema que nos ocupa, el rol de operador implica trabajar muchas veces en las sombras y conocer las ventajas y desventajas de los entresijos y las complejidades también de la negociación política y la toma de decisiones. Condimentos que, bueno, nos guste o no nos guste, están presentes en todos los procesos políticos. Quizás, para entender mejor de qué se trata, yo les recomiendo, amigos, la lectura del libro La Rosca Política, así se llama, que es de la doctora en Ciencias Sociales, Mariana Gené. En esa obra, la autora explota el fenómeno de la rosca política en la Argentina, tratando de alguna manera su experiencia y centrando su análisis en los armadores políticos. Esto, explica Gené, son los operadores que trabajan tras las bambalinas para articular alianzas, negociar acuerdos, consolidar poder dentro de los partidos y movimientos políticos. El libro, que reitero les recomiendo, revela además cómo estos actores manejan relaciones personales, estrategias tácticas y redes de influencia, precisamente ¿para qué? Para influir en las decisiones políticas. Por lo general, este tipo de operadores realizan buena parte de su trabajo fuera de la vista pública, en reuniones que se hacen, recuerden, con la servilleta, en un bar, otras veces en un departamento. O sea, reitero, fuera de la vista pública. Pero a no confundirse, ¿eh? La rosca no, de ninguna manera es un invento argentino, ni mucho menos. La rosca está presente en todas las sociedades más o menos democráticas. El ejemplo que cité recién del legislador norteamericano Stevens se repite a lo largo de la historia de la gran mayoría de los países, donde también existen redes de negociación y acuerdos entre actores políticos, empresariales, sociales, gremiales, para alcanzar objetivos comunes o para consolidar intereses particulares. Y esta sí ya no sería una rosca para elogiar. Ocurre que esta manera de intervenir en los asuntos públicos, la mayoría de las veces facilita la toma de decisiones políticas. Y lo que es más importante, ayuda a construir un piso de gobernabilidad, lo que no es poco en un país como el nuestro, ¿no? Acostumbrado a los sobresaltos. Y donde andamos ya hace muchas décadas a los tumbos, a los empujones, y algunas roscas que no son tan elogiables. Como lo dije, ¿no? Este tipo de acuerdo forma parte de una dinámica de poder que es poco conocida por la ciudadanía, pero que en rigor es algo cotidiano en el mundo de la política. Antes que rasgarse las vestiduras por lo que pasa detrás de la escena de la política, es necesario tener en claro que los principales objetivos de quienes asumen estos roles son solucionar los problemas más urgentes y reforzar el andamiaje político de un gobierno. O lo que es lo mismo, evitar
que se desplome la estructura que sostiene a una gestión. Para una sociedad como la nuestra, que tuvo que pagar un alto precio para consolidar la democracia, es importante que la ciudadanía tenga presente que sin apoyos, sin acuerdos, sin consensos, negociaciones, no hay política posible. Pero cuidado, no es la famosa Banelco de aquel entonces o el diputrucho. No, eso no me refiero a esa. Esos son delitos. Eso no es rosca política. Lo que pasa es que sin política no hay democracia. Cierto es que nuestra cultura ha sido muy perversa con respecto a la honestidad intelectual y moral de nuestros hombres y mujeres. A no olvidar que vuestras dirigencias gremiales, empresariales, políticas y sociales nacen del seno de nuestra sociedad y en consecuencia lo que habría que revisar en todo caso es el proceder de cada uno de nosotros, los argentinos, porque después somos muy rápidos a la hora de decir o acusar con el dedo, mirá aquel, pero son hijos de la sociedad y en consecuencia las dirigencias gremiales, empresariales, políticas y hasta de algunas ONG terminan siendo aquellas que de pronto incurren en actos non santos. Y son fruto de la sociedad, son producto de cómo somos cada uno de nosotros. Pero todo se puede lograr. En la Argentina hay riquezas, no somos ricos, hay riquezas, hay territorio, hay creatividad y también de la buena. Quizás sea tiempo de despertar del sueño de la canchereada, de la viveza criolla, la especulación y la mezquindad para comenzar a crecer como país. Yo creo que hoy, amigos, hoy es el momento. Entonces, arriba el telón.